Acompaña aquí en el estudio Eduardo de la Peña, él es socio de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy interesante el sector porque estamos viendo en México pues hay una transformación importante, mucho énfasis y acento de la actual administración en proyectos de infraestructura, el Tren Maya, la refinería, pues se canceló Texcoco, pero surgió Santa Lucía, todavía en etapas muy tempranas. ¿Cómo se está viendo el panorama y sobre todo qué es lo que observas? Pues mira, en general lo que estamos viendo es, había mucho, digamos, reto rezagado de la administración pasada. Se había lanzado un plan de infraestructura a la administración anterior que querían invertir el 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura. México históricamente invierte 1.5%, ¿no? Pero la realidad es que deberíamos estar invirtiendo el 6%, ¿no? Que es un poco lo que recomienda la OCDE y lo que están invirtiendo países como China. Entonces, este nuevo gobierno tiene un reto importante tanto en definición de proyectos, pero también en incrementar el porcentaje de inversión, ¿no? Y para hacer esto, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es sumar al sector privado. Claro. La participación del sector privado en infraestructura en México es más o menos el 20%, 25%. Tienes países como Chile que puedes llegar al 40% y 50%, ¿no? Entonces, en infraestructura un poco lo que estamos percibiendo es, hay una tendencia del gobierno actual hacia grandes proyectos, ¿no? Hacia megaproyectos. Tienes precisamente, como dijiste, el Tren Maya, que es un megaproyecto. Tienes el corredor transísmico, tienes toda la frontera norte, pero al mismo tiempo, digamos, estos megaproyectos son importantes, pero también hay otros sectores que todavía a lo mejor estamos en espera de ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuáles serían estos? Por ejemplo, salud, ¿no? Ha habido grandes recortes en el IMSS y en el ISSSTE, pero hablando de infraestructura de salud, todavía hay mucha necesidad de nuevos hospitales y también sustitución de hospitales actuales, ¿no? Que eso es algo que, por ejemplo, en la administración pasada se hicieron bastantes bajo modelo APP. Y entonces un poco el qué va a pasar con la infraestructura hospitalaria en esta administración creo que es algo que todavía se tiene que aclarar. Y otra gran apuesta, el agua, ¿no? Claro. O sea, el agua es, digamos, como el gran patito feo de todos los gobiernos o de los muchos gobiernos, porque no es algo que sea tan llamativo como un puente, como un aeropuerto, ¿no? Es algo que no se ve, ¿no? No puedes inaugurar la primera piedra a lo mejor de un, digamos, de un nuevo sistema, ¿no? Pero, por ejemplo, Ciudad de México tiene una pérdida más o menos del 40% en agua, ¿no? Entonces también qué va a pasar en agua, cómo vamos a reducir eso, ¿no? Y en temas también de energía, pues se quedaron pendientes los proyectos de transmisión que se cancelaron. Hasta cierto punto entendemos y el mercado ha percibido que se ha cancelado porque es como cuando alguien llega a un nuevo puesto y te dicen, mira, este proyecto lo dejó el administrador pasado, fírmalo. Entonces este gobierno lo tiene que revisar. Pero yo espero, o al menos el mercado espera, que eventualmente ese tipo de proyectos de transmisión se vuelvan a relanzar. Sí, porque además se cancelaron, por ejemplo, en el sector eléctrico 7 plantas más allá de transmisión y pues no sobrevivió más que una, me parece, y anunciaron otras 4, ¿no? Y esto, bueno, implica hacer el proyecto ejecutivo, digamos, de las mismas y todo un proceso que pues lleva a cabo, digamos, estamos hablando de 2, 3 años, no sé exactamente cómo funciona el sector eléctrico, pero pues ya retrasa, digamos, los efectos de la infraestructura, justamente en este caso eléctrica, para poder cumplir con el crecimiento de México, porque se ha mencionado el objetivo de crecer 4% en promedio anual y lo han diagnosticado todos, incluso el propio gobierno. Esto no se va a lograr si no hay inversión privada, que es parte de lo que estás diciendo. Y si no hay inversión en infraestructura, ¿no? Si tú tomas los países con mejor desarrollo económico, con mejor crecimiento, todos tienen una coincidencia de que hicieron grandes apuestas en infraestructura en el pasado, ¿no? Ahorita estoy acabando de leer un libro del fundador de Singapur, ¿no? Que es un caso bien interesante porque pasaron de ser tercer mundo a primer mundo en 30 años. Y lo que decía el fundador decía, lo primero que teníamos que hacer es invertir en infraestructura, ¿no? Antes de todo lo demás, si no había infraestructura, no hay desarrollo, no hay inversión, no hay desarrollo económico, no hay bienestar, ¿no? Entonces, la infraestructura, digamos, es como el esqueleto y el sistema nervioso que da soporte a todo, ¿no? Si se quiere crecer el 4%, se tiene que invertir en infraestructura sí o sí. Y también creo que es importante alinear la inversión en infraestructura con la política del país, ¿no? ¿Cuál es la definición estratégica? Cuando mucha gente dice, oye, quiero hacer infraestructura, lo primero que les pregunto es ¿para qué? O sea, ¿cuál es
mi definición estratégica. Si no tienes claro lo que quieres, no puedes definir la infraestructura que necesitas. Y en ese sentido creo que el gobierno actual ha dado algunas pistas, quiere desarrollar digamos, la región sur-sureste, y ahí detona el Tren Maya, ¿no? Ahí viene el corredor del Istmo, pero creo que todavía falta, digamos, mucha articulación en el resto de proyectos y en el resto de sectores de infraestructura, ¿no? Sí, que es clave, y es interesante esto que mencionas, porque al menos lo que vemos en otros proyectos, el de la refinería, pues no hay ni proyecto ejecutivo, ¿no? Es decir, va muy atrás, sobre todo porque lo que vemos es que estos proyectos son transeccionales. Digamos, un ejemplo, yo creo que para hacer un libro, es el del tren Toluca-México o México-Toluca, pues simplemente ahí está, y ahí sigue sin ser completado, justamente por las deficiencias de tener una buena gestión de proyectos. Sí, y fíjate, y aquí como dicen, en infraestructura, el 70-80% de todos los proyectos tienen sobrecosto. Y hay un estudio muy bueno que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que entre más dinero le inviertas a la planificación, más te ahorras en desvíos en la ejecución. Parece algo súper sencillo, sí, pero el saltar a hacer cosas si no has hecho muchos estudios es complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también poniéndose un poco en el lugar, uno critica cuando no hay estudios, pero por el otro lado también uno responde mal cuando hay muchos estudios. Y que te dicen, oye, vamos a pensar que un estudio costó 100 millones de pesos, ay no, es terrible, etcétera. Exacto. Pero claro, cuando ves que no tuvo un sobrecosto de 5,000 a 8,000 millones de dólares, pues eso es poco rentable verlo desde una óptica política, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, el Tren Maya, hacían anuncios, oigan, pasó de 100 a 900. Claro. Entonces, lo que habría que ver ahí es, oye, y esos 800 millones de estudios me van a ayudar a lo mejor a que al rato me ahorre 5,000 o 6,000 millones, claro, ¿no? Eso es cierto. Entonces, eso puede ser válido, ¿no? Y tienes razón, o sea, hay proyectos que, por ejemplo, todavía los estudios no son públicos, no se han visto. Santa Lucía, ¿no? Por ejemplo, todavía estamos en espera. Sí, bueno, el episodio del cerro ya fue una exageración, ¿no? Este cerro que no está contemplado y que obviamente sube el costo porque pues tienes que hacer algo con respecto al cerro, ¿no? Pero ahí está el caso, o sea, no hay estudios y luego te encuentras con sorpresas. Entonces, por eso cuando mucha gente decía, bueno, el sobrecosto de los estudios del Tren Maya, yo decía, hay que tomarlo con precaución, claro. Puede ser que sea bueno porque están previniendo, ¿no? Sí, al menos, qué bueno, tienes razón. Ahora, ¿cómo se ve? Porque pues esta administración arrancó, todavía no empezaba, pero en octubre se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y eso manda una señal muy fuerte a los inversionistas con respecto a la capacidad que tiene un país de ejecutar proyectos más allá de la alternancia o el cambio en las administraciones. Sí, la verdad es que sí es un tema, como anécdota, justo a unos pocos días que fue la cancelación del aeropuerto me tocó dar una plática en Tokio para promover las inversiones en México en infraestructura. Entonces presentamos el sector y al final la mitad de la gente levantó la mano y la primera pregunta fue, ¿cómo vamos a invertir si se canceló el aeropuerto, ¿no? Claro. Y entonces definitivamente sí fue un mensaje a lo mejor difícil para el sector privado, ¿no? El decir, oye, me están invitando a invertir, pero están cancelando un proyecto. Pero por otro lado, también lo que hay que ver es que México es mucho más que el aeropuerto, ¿no? Claro. No estoy diciendo que no es importante, pero hay muchas más oportunidades de inversión que en el aeropuerto, ¿no? Eduardo, una última pregunta. Evidentemente el sector privado nacional pues no le alcanza, ¿no? Tenemos que tener de muchos y uno de ellos es China, que ha salido al mundo. Ya el propio Xi Jinping ha dicho vamos a ser un poco más correctos porque su iniciativa del camino de la seda, One Belt, One Road. Exactamente, pues ha tenido sus asegúnes. Sí. ¿Qué ha pasado en esa parte en términos de cómo se ve México en esto que mencionas más allá de un aeropuerto? O al menos un poco en Deloitte tratamos con muchos clientes internacionales y por ahora todavía sentimos interés y todavía sentimos motivación hacia invertir, ¿no? Y de 3 años para acá, cuando hacíamos reuniones de inversionistas chinos eran pues, a lo mejor unos cuantos y hace un par de semanas hicimos un evento y había más de 100 empresas chinas ya instaladas en México, ¿no? Entonces, claro que el sector infraestructura, entonces si decimos falta invertir en infra, falta participación del sector privado, pero el sector privado mexicano a lo mejor todavía no es tan competitivo. Tienes muchas empresas de infraestructura nacionales muy buenas, pero la competencia es buena. En México ha estado dominado por nacionales y españoles. Claro. Entonces, que empiecen a llegar empresas también chinas o empresas hindús que estaban interesadas de la India,
en las redes de transmisión, es bueno. La competencia es buena también en el sector de infra. Pues gracias por estar aquí, es interesantísimo y espero que pues pronto repitas porque apenas esbozamos el tema un poquillo, pero hay muchísimo que comentar Estamos de cada uno de los programa, ¿no? Claro, por supuesto. De infraestructura, exactamente. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a hacer un